Aspergilosis. Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Una revisión realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, La Habana, 22 de octubre de 2022. Aspergilosis. Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Por el Dr. Sanjay G. Rivenkor, Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne. Revisado modificado en abril 2021. Definición. La aspergilosis es una infección oportunista que generalmente afecta las vías aéreas inferiores y es causada por la inhalación de esporas del hongo filamentoso Aspergillus, comúnmente presentes en el ambiente. Las esporas germinan y se desarrollan en hifas, que ingresan en los vasos sanguíneos y, en presencia de enfermedad invasora, ocasionan necrosis hemorrágica e infarto. Los síntomas pueden ser similares a los del asma, la neumonía, la sinusitis o una enfermedad sistémica rápidamente progresiva. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, pero puede confirmarse con estudios de diagnóstico por la imagen, examen histológico y tinción y cultivo de la muestra. El tratamiento requiere voriconazol, anfotericina B, o sus fórmulas lipídicas, caspofungina o itraconazol. Las bolas fúngicas pueden tener que extirparse quirúrgicamente. Características clínicas. En hospedadores inmunodeprimidos. Infección pulmonar invasiva, por lo general con fiebre, tos y dolor en el pecho. Puede que la infección se propague a otros órganos, incluidos el cerebro, la piel y los huesos. En hospedadores inmunocompetentes. Infección pulmonar localizada en personas con enfermedad pulmonar subyacente, enfermedad broncopulmonar alérgica y sinusitis alérgica. Agente etiológico. El Aspergillus, el tipo de moho, hongo, que causa la aspergilosis, es muy común en ambientes interiores y exteriores. Por eso, la mayoría de las personas inhalan esporas de este hongo todos los días. Es probablemente imposible evitar por completo la inhalación de esporas del Aspergillus. Para las personas con el sistema inmunitario sano, inhalar Aspergillus no es perjudicial. Sin embargo, en las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, la inhalación de esporas de Aspergillus puede causar una infección en los pulmones o en los senos paranasales, la cual se puede propagar a otras partes del cuerpo. Existen aproximadamente 180 especies de Aspergillus, pero se sabe que poco menos de 40 de ellas causan infecciones en los seres humanos. El Aspergillus fumigatus es la causa más común de las infecciones por Aspergillus en los seres humanos. Otras especies comunes son el Aspergillus flavus, el Aspergillus terreus y el Aspergillus niger. Más comúnmente, Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. Las especies menos comunes incluyen Aspergillus terreus, Aspergillus nidulans, Aspergillus niger y Aspergillus versicolor. Epidemiología. Es difícil determinar la cantidad exacta de casos de aspergilosis ya que no es una infección de notificación obligatoria en los Estados Unidos. Los tipos de aspergilosis alérgica, que son más leves, son más comunes que los invasivos. La aspergilosis broncopulmonar alérgica probablemente afecta entre el 1 y el 15% de los pacientes con fibrosis quística. En un estudio se calculó que el 2,5% de los adultos con asma también tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica, lo cual equivale aproximadamente a 4,8 millones de personas en todo el mundo. De estos 4,8 millones de personas que tienen aspergilosis broncopulmonar alérgica, una cantidad estimada de 400.000 también presenta aspergilosis pulmonar crónica. Asimismo, se estima que una cantidad adicional de 1,2 millones de personas presenta aspergilosis pulmonar crónica después de haber tenido tuberculosis, y que se produce en más de 70.000 personas como una complicación de la sarcoidosis. La aspergilosis invasiva no es común y se da principalmente en personas inmunodeprimidas. Las primeras estimaciones de la incidencia de la aspergilosis invasiva, basadas en la población, se obtuvieron de las actividades de vigilancia de laboratorios en el área de la Bahía de San Francisco durante los años 1992 y 1993, e indicaron una tasa anual de 1 a 2 casos de aspergilosis por cada 100.000 personas. Sin embargo, es probable que la epidemiología de las infecciones invasivas por Aspergillus haya cambiado desde esa época debido a la cantidad cada vez mayor de agentes inmunodepresores, más nuevos, y de receptores de trasplantes de órganos internos y de células madre.
La cantidad de hospitalizaciones relacionadas con aspergilosis invasiva en los Estados Unidos aumentó un promedio de 3% al año entre el 2000 y el 2013. Hubo cerca de 15.000 hospitalizaciones relacionadas con la aspergilosis en los Estados Unidos en el 2014, con un costo estimado de $1.200 millones. La vigilancia prospectiva entre los pacientes que recibieron trasplantes, realizada entre el 2001 y el 2006, halló que la aspergilosis invasiva era el tipo más común de infección fúngica entre las personas que habían recibido un trasplante de células madre y el segundo tipo más común de infección fúngica entre las que habían recibido un trasplante de órgano interno. En una población amplia de pacientes, de redes de atención médica en los Estados Unidos, se produjeron casos de aspergilosis invasiva en entre 2 y 3 de cada 100.000 pacientes al año. Grupos en riesgo. Los grupos que están en riesgo de contraer aspergilosis invasiva incluyen a las personas que tienen granulocitopenia grave o prolongada, neoplasias hemáticas, los receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas o de órganos internos, y quienes reciben altas dosis de corticosteroides u otras terapias inmunodepresoras. Los grupos que están en riesgo de contraer aspergilosis alérgica incluyen a las personas que tienen asma, fibrosis quística u otras enfermedades pulmonares subyacentes. Fisiopatología. Las infecciones invasoras suelen contagiarse a través de la inhalación de esporas o, a veces, por la invasión directa a través de la piel dañada. Los principales factores de riesgo para la aspergilosis son: neutropenia, cuando es prolongada, por lo general mayor que 7 días. Dosis elevadas de corticoides durante un período prolongado. Trasplante de órganos, en especial de médula ósea con enfermedad de injerto contrahuésped. Enfermedades hereditarias que afectan la función de los neutrófilos, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica. Las especies de Aspergillus tienden a infectar espacios abiertos, como cavidades pulmonares creadas por enfermedades previas, por ejemplo, bronquiectasias, tumor, tuberculosis, los senos o los conductos auditivos externos, o tomicosis. Estas infecciones tienden a invadir y destruir los tejidos locales, aunque en ocasiones se diseminan al resto del cuerpo, en particular en pacientes inmunocomprometidos con neutropenia o inmunodeficiencia secundaria al uso de corticosteroides. Sin embargo, la aspergilosis es inusual en las personas con infección por VIH. Aspergillus fumigatus es la causa más frecuente de enfermedad pulmonar invasora, mientras que el Aspergillus flavus es la causa más común de enfermedad extrapulmonar invasora, lo que puede deberse a que tiende a ocurrir en pacientes que tienen una inmunodeficiencia mayor que los pacientes infectados por Aspergillus fumigatus. Las infecciones localizadas, característicamente en los pulmones, a veces constituyen una bola fúngica, aspergiloma, que es una proliferación típica de masas enredadas de hifas, con exudado de fibrina y pocas células inflamatorias, rodeada por una cápsula de tejido fibroso. En ocasiones, se identifica cierto grado de invasión local del tejido en la periferia de la cavidad, aunque en general el hongo solo reside dentro de la cavidad, sin invasión local evidente. A veces aparece una forma crónica de aspergilosis invasora, en particular en pacientes que reciben corticosteroides a largo plazo y aquellos con enfermedad granulomatosa crónica, que se caracteriza por un defecto hereditario en las células fagocíticas. Las especies de Aspergillus también pueden causar endoftalmitis después de un traumatismo o una cirugía ocular o por diseminación hematógena, y pueden infectar prótesis intravasculares e intracardíacas. La aspergilosis superficial primaria es infrecuente, pero puede aparecer en presencia de quemaduras, debajo de vendajes oclusivos, tras un traumatismo corneal, queratitis, o en los senos, la boca, la nariz o el conducto auditivo. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una reacción de hipersensibilidad al Aspergillus fumigatus secundaria a una inflamación pulmonar no relacionada con la invasión micótica de los tejidos. La aspergilosis pulmonar invasora aguda generalmente causa tos, a menudo con hemoptisis, dolor torácico pleurítico y disnea. Si no se trata, la aspergilosis pulmonar invasora puede llevar a una insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, que puede conducir a la muerte. La aspergilosis pulmonar crónica puede manifestarse con síntomas leves, a pesar de la enfermedad significativa. La aspergilosis invasora extrapulmonar ocurre en pacientes con inmunocompromiso grave. Comienza con lesiones cutáneas, sinusitis o neumonía y puede afectar el hígado, los riñones, el encéfalo y otros tejidos por diseminación hematógena. A menudo es rápidamente letal.
La aspergilosis sinusal puede formar un aspergiloma o causar una sinusitis micótica alérgica o una inflamación granulomatosa crónica lentamente invasora, caracterizada por fiebre, rinitis y cefalea. Los pacientes pueden experimentar lesiones cutáneas necrosantes sobre la nariz o los senos, úlceras palatinas o gingivales, signos de trombosis del seno cavernoso o lesiones pulmonares o generalizadas. Los aspergilomas suelen ser asintomáticos, pero pueden causar tos leve, y en ocasiones, hemoptisis. Cuadro clínico. Los diferentes tipos de aspergilosis pueden causar distintos síntomas. Los síntomas de la aspergilosis broncopulmonar alérgica son similares a los del asma e incluyen sibilancias, dificultad para respirar, tos, fiebre, en casos raros. Los síntomas de la sinusitis alérgica por Aspergillus incluyen congestión nasal, moqueo, dolor de cabeza y menor capacidad para oler. Los síntomas de un aspergiloma, masa de hongos, incluyen tos, o tos con sangre y dificultad para respirar. Los síntomas de la aspergilosis pulmonar crónica incluyen pérdida de peso, tos, o tos con sangre, fatiga y dificultad para respirar. La aspergilosis invasiva se produce generalmente en personas que ya están enfermas por otras afecciones, por lo que puede ser difícil saber cuáles síntomas están relacionados con una infección por Aspergillus. Sin embargo, los síntomas de la aspergilosis invasiva en los pulmones incluyen fiebre, dolor en el pecho, tos, o tos con sangre y dificultad para respirar. Pueden aparecer otros síntomas si la infección se propaga de los pulmones a otras partes del cuerpo. Diagnóstico. Suele realizarse con cultivo para hongos y examen histológico de muestras de tejido. Prueba de antígeno galactomanano en suero y líquido de lavado broncoalveolar. Por lo general, para hacer el diagnóstico definitivo de la aspergilosis se requiere un resultado positivo en un cultivo proveniente de un sitio normalmente estéril e indicios histopatológicos de infección. Otras herramientas de diagnóstico incluyen la radiología, la detección de antígenos galactomananos, la detección de beta-D-glucano y la reacción en cadena de la polimerasa. Microscopía. La evaluación de muestras respiratorias después de la aplicación de tinciones especiales puede permitir la visualización de algunos componentes del Aspergillus. Estos aparecen como hifas tabicadas con ramificaciones en ángulo agudo. Sin embargo, la identificación definitiva es difícil de hacer con este método por sí solo, ya que es insensible, e incluso cuando da positivo, hay varios hongos filamentosos que tienen la misma apariencia microscópica. Histopatología. Importante para la documentación de la enfermedad invasiva. Al igual que en la microscopía, los Aspergillus aparecen como hifas tabicadas con ramificaciones en ángulo agudo y pueden confundirse con otros tipos de mohos filamentosos. Cultivo. Se puede hacer en una variedad de muestras estériles y diversas especies de Aspergillus se presentan como tipos de moho que crecen rápidamente y que son visibles 1 a 3 días después de la incubación. El cultivo permite hacer la identificación microscópica a nivel de especies. Sin embargo, este método es relativamente insensible, por lo que es posible que los pacientes con aspergilosis invasiva tengan resultados negativos. Prueba de detección de antígenos galactomananos. Esta prueba detecta un polisacárido que forma parte de la pared celular de diversas especies de Aspergillus y otros hongos. La prueba de Platelia, Bio-Rad Laboratories, está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para usarse con muestras de suero y líquido de lavado broncoalveolar. Se han reportado falsos positivos asociados a la administración de ciertos antibióticos y también existe reactividad cruzada con otras infecciones por hongos, como aquellas causadas por diversas especies de Fusarium o Histoplasma capsulatum. Prueba de detección de beta-D-glucano. Esta prueba también detecta un componente de la pared celular de diversas especies de Aspergillus, así como de otros hongos. La prueba Fungitell ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el diagnóstico de infecciones por hongos invasivas, incluidas aquellas causadas por Aspergillus, Candida y Pneumoquistis. Al igual que la prueba de detección de antígenos galactomananos, la especificidad de esta prueba se reduce a una variedad de entornos clínicos, incluida la exposición a ciertos antibióticos, la hemodiálisis y la coinfección con ciertas bacterias. Reacción en cadena de la polimerasa. Algunos laboratorios ofrecen la reacción en cadena de la polimerasa para la detección de diversas especies de Aspergillus en muestras clínicas que incluyen tejido y líquido de lavado broncoalveolar.
Dado que las especies de Aspergillus son habituales en el medio ambiente, los cultivos de esputo positivos pueden ser secundarios a una contaminación ambiental o a una colonización no invasora en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Los cultivos positivos son significativos cuando el esputo pertenece a pacientes con aumento de la susceptibilidad debido a inmunodeficiencia o neutropenia o cuando el médico sospecha la enfermedad tras detectar hallazgos típicos en los estudios de diagnóstico por la imagen. En cambio, los cultivos de esputo de los pacientes con aspergilomas o aspergilosis pulmonar invasora muchas veces son negativos. Se toman radiografías de tórax. Sin embargo, la tomografía computarizada de tórax es mucho más sensible y se debe obtener si los pacientes presentan alto riesgo, es decir, neutropenia. Se obtiene una tomografía computarizada de los senos si se sospecha una infección sinusal. Una bola fúngica móvil dentro de una lesión cavitaria es característica en ambos estudios, aunque la mayoría de las lesiones son localizadas y sólidas. A veces se encuentra un signo del halo, una sombra difusa alrededor de un nódulo, en los estudios de diagnóstico por la imagen, o una cavitación dentro de una lesión necrótica. En algunos pacientes, se identifican infiltrados pulmonares generalizados. Figura 1. Esta imagen muestra un probable aspergiloma en el lóbulo superior derecho. En general son necesarios el cultivo y el examen histológico de la muestra de tejido para confirmar la enfermedad. La histopatología ayuda a distinguir la infección invasiva de la colonización. La muestra se toma generalmente de los pulmones a través de broncoscopia o una biopsia con aguja percutánea, y de los senos mediante una rinoscopia anterior. Dado que los cultivos tardan bastante tiempo y el examen histológico puede ofrecer resultados falsos negativos, la mayoría de los tratamientos se basa en la evidencia clínica. Los hemocultivos casi siempre son negativos, incluso en ciertos casos inusuales de endocarditis. En la endocarditis por Aspergillus, las vegetaciones grandes a menudo liberan émbolos de gran tamaño que pueden obstruir los vasos sanguíneos y proporcionar muestras para el diagnóstico. Los ecocardiogramas, en especial las ecocardiografías transesofágicas, pueden mostrar una masa intracardíaca móvil compatible con una vegetación a pesar de los hemocultivos negativos. La detección de antígenos como el galactoma nano puede ser específica pero, en el suero, a menudo no es lo bastante sensible para identificar la mayoría de los casos en estadios iniciales. En la aspergilosis pulmonar invasiva, la prueba de galactoma nano en el líquido de lavado broncoalveolar es mucho más sensible que en el suero, y a menudo es la única opción para los pacientes con trombocitopenia, para quienes está contraindicada la biopsia. Los ensayos de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, están disponibles comercialmente, pero actualmente no están aprobados por la US Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos. Tratamiento. Boriconazol y sabuconazol anfotericina B, incluso las formulaciones lipídicas, y equinocandinas como terapia de rescate. A veces, cirugía para los aspergilomas. Las infecciones invasoras suelen requerir tratamientos agresivos con boriconazol o isabuconazol, que tiene la misma eficacia y menos efectos adversos que el boriconazol. La anfotericina B, en particular en las formulaciones de lípidos, también es eficaz, aunque más tóxica. El posaconazol o el itraconazol por vía oral, pero no el fluconazol, pueden ser eficaces en ciertos casos. Puede administrarse caspofungina u otras equinocandinas como terapia de rescate. La terapia combinada con boriconazol y equinocandinas puede ser eficaz en ciertos pacientes. En general, la curación completa requiere la corrección de la inmunodeficiencia, por ejemplo, resolución de la neutropenia, suspensión de los corticoides. Si la neutropenia recidiva, la enfermedad suele reactivarse. Los aspergilomas no requieren ni responden al tratamiento antimicótico sistémico, pero pueden tener que extirparse ya que producen efectos locales, en especial hemoptisis. La profilaxis con posaconazol o itraconazol puede considerarse en los pacientes de alto riesgo, aquellos con enfermedad de injerto contra huésped o neutropenia debida a leucemia mieloide aguda. Resistencia a los antimicóticos. Incluso con tratamiento antimicótico, la aspergilosis puede causar la muerte en más de la mitad de los pacientes infectados que tengan el sistema inmunitario debilitado. Las infecciones con cepas resistentes de Aspergillus fumigatus pueden ser todavía más difíciles de tratar. Algunas cepas de Aspergillus fumigatus transportan marcadores de resistencia que se han asociado al uso de fungicidas ambientales y no a la exposición previa del paciente a antimicóticos.
Está surgiendo en los Estados Unidos un Aspergillus fumigatus resistente a todos los antimicóticos azoles, como voriconazol, itraconazol y posaconazol. Los médicos y el personal de salud pública deben tener presente que incluso los pacientes sin exposición previa a estos medicamentos pueden presentar infecciones resistentes. Se necesita más investigación para determinar cuánto se ha generalizado la resistencia. Consideraciones finales. La inhalación de las esporas del hongo Aspergillus puede causar enfermedad pulmonar localizada o invasiva y, raramente, infección diseminada, por ejemplo, en el cerebro, en pacientes gravemente inmunocomprometidos. La aspergilosis es más común entre los pacientes inmunodeprimidos con neutropenia o inmunodeficiencia debido al uso de corticosteroides, aunque es poco habitual en los pacientes con infección por VIH. Las infecciones focales, por lo general en el pulmón o los senos, a veces forman una bola fúngica, aspergiloma. En general están indicados el cultivo y el examen histológico de la muestra de tejido, pero la prueba de galactoma nano en el líquido de lavado broncoalveolar puede ayudar a diagnosticar la infección pulmonar. Tratar las infecciones invasoras con voriconazol o isavuconazol. La anfotericina B es una alternativa. Los aspergilomas no requieren ni responden a los fármacos antimicóticos, pero se debe considerar su extirpación quirúrgica si causan hemorragias u otros síntomas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre las neumonías en inmunodeprimidos por Aspergillus, una enfermedad que puede ser muy grave si no se trata a tiempo. Recuerden que si tienen algún síntoma o duda, consulten con un especialista sobre el tema de infeccioso. Y si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.